Hola, en el vídeo de hoy voy a trabajar con murrinas, concretamente con los patrones estrellados que se usan en patchwork. ¡Vamos! Como siempre, lo primero que haré será elegir la paleta de colores. En este caso trabajaré con 3 colores de la gama No. 1 de Cernit: el azul marino, el gris y el blanco opaco. Como voy a trabajar con la extrusora, el primer paso será acondicionar bien la arcilla y buscar una consistencia más bien blanda añadiendo Magic Mix si es que fuera necesario. Voy a enrollar la lámina de color gris para meterla después en la extrusora. Para este trabajo voy a usar un disco que tenga forma de triángulo recto. Cuando esté toda la extrusión hecha, voy a cortar trozos de 7 centímetros de longitud. Hago lo mismo con la arcilla de color blanco y con la arcilla de color azul marino. Ahora que ya tengo todas las piezas triangulares cortadas, voy a empezar a realizar la murrina. Estos son los 2 diseños que voy a hacer y comenzaré por el de la derecha. Empiezo por unir 2 triángulos de color blanco. Repito para formar un cuadrado que será el corazón de la murrina. La murrina la voy a construir desde el centro hacia los extremos. Y aunque presenta varios ejes de simetría, encuentro que resulta mucho más sencillo construirla como si fuera una sola unidad, porque a la hora de reducirla creo que obtengo mejores resultados si lo hago de esta manera. Voy apilando los triángulos de 2 en 2 de manera que se conviertan en piezas de sección cuadrada, que es más sencillo de empaquetar.
Ahora que ya tengo terminada la primera, voy a hacer la segunda murrina siguiendo la misma metodología. Ahora voy a reducir las dos murrinas para eliminar bien los espacios que puedan quedar. El siguiente paso será cortar láminas del mismo grosor. Yo estoy usando una guillotina, pero también se puede usar una cuchilla fina. Coloco las piezas para formar dos láminas y bruño bien para que todo se una perfectamente.
A estos pendientes les voy a dar un acabado de textura, así que este es el momento de aplicarla. Corto la forma general usando un cortador. Para la otra lámina voy a usar una textura diferente. Recuerda que para usar este tipo hay que poner un poco de harina de maíz en la lámina de arcilla. Corto también otras piezas circulares del color azul marino. En estas piezas será donde pondré el perno del pendiente. Cuando lo tenga todo cortado, hornearé. Y con las piezas ya horneadas paso a afinar los bordes y a montar las fornituras. Para poner el perno voy a agujerear con unas fresas especiales. Ahora agujereo todas las piezas redondas y paso a pegar los pernos. Con una broca fina agujereo las piezas, pongo las anillas y los topes y a disfrutar. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.